この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bienvenidos al podcast de los Cronopios, sin fama, sin duda alguna, el mejor podcast de la Ciudad de México. ¡Hey, chao! Hoy me encuentro acompañado por mis colegas Cronopios, Edu, Hola, Cronopios, ¿cómo estás? Indo ¿Qué onda? ¿Qué onda? y Albus. ¿Qué onda, Nune? ¿Cómo estás? Excelente, Cronopios. Hora del podcast. El día de hoy tenemos un tema relevante dentro de la esfera gamer. Estamos hablando de la iniciativa Stop Killing Games. ¿Y por qué no comienzas explicándonos, Indo, por qué esto es algo relevante hoy en día? Bueno, es bastante importante para los derechos del consumidor y es relevante porque en la industria gamer no hemos tenido ningún precedente de algo parecido. ¿Qué es Stop Killing Games? Es una iniciativa ciudadana que comienza en Unión Europea y lo que busca es hacer que cuando un desarrollador ya no quiera continuar el soporte para su videojuego, es decir, muera, por ejemplo, si es un videojuego online, quite por completo los servidores online, etcétera, o si es un single player y ya no le va a meter más parches ni nada, pero son juegos que requieren, hoy en día muchos de los juegos que jugamos ya requieren de conectarte online, aunque sean single player, ¿no? De un solo jugador. Entonces lo que esta iniciativa busca es legislar que las empresas, en el momento en el que van a matar a uno de los juegos, o sea, va a terminar su vida porque ya no son rentables, porque la empresa ya no le interesa, por X razón, las personas, los pues clientes que ya la compraron, los consumidores que ya compraron esta pues juego, tengan el derecho de poder seguirlo disfrutando. ¿Cómo? Haciendo que los desarrolladores creen un plan de vida después de la muerte, por decirlo así. Entonces, ya sea que saquen un parche para que pueda ser jugado en lo que solo se jugaba online, aunque fuera single player, que se pueda jugar single player sin necesidad de tener online, ya sea que le facilites a un juego que sea multijugador, que se le facilite pues la forma de que los propios fans puedan poner sus servidores, que no esos servidores no van a depender de que la empresa siga gastando dinero, los creadores sigan gastando dinero y que se mantengan por siempre, ¿no? Sino que los fans ya están encargados de hacer que el juego sobreviva, ¿no? Pero que nos den las herramientas a los gamers para poder seguir con nuestros esfuerzos disfrutando del juego. Entonces básicamente eso es de lo que habla. Hola. Yeah. No, pues, ¿y alguien sabe cómo inició o sea, cómo se fue dando, cómo surgió? ¿Por qué de repente apareció como un problema? Pues sí. O sea, es un problema que ha permeado nuestra industria de los videojuegos desde hace mucho, solo que los gamers solemos ser muy, pues como que dejar pasar las cosas, ¿no? Pero Claro. En concreto por lo que pasó fue porque hay un juego que se llama The Crew, que es uno de autos, ¿no? de carreras online. Y Ajá, de Ubisoft. Ajá. Ya tenía como, ¿qué será? ¿10 años? No, salió creo que salió en el 2015, 2014, diciembre del 2014, y lo que pasa es que apagaron sus servidores en 2024. Y entonces todas las personas que según he visto todavía era popular, o sea, era algo que se seguía jugando. Pero todas las personas que lo habían comprado ya no pueden jugarlo, o sea, desapareció. Se quedaron con un pues, bonito ladrillo. Sí, y se volvió Lost Media, ¿no? O sea, y no hay forma legal, solo pirateándolo, supongo, en la que puedas seguirlo usando, ¿no? Y entonces, pues eso generó este movimiento. O sea, ya era algo que se venía acumulando porque en la industria no hemos legislado desde hace mucho qué hacer con los videojuegos, ¿no? Como que se ha pasado por alto. Pero eso fue lo que lo generó.
Sí, y tú una vez me decías, ¿no? Como una buena analogía con una peli para las personas que... Sí, es algo bien chistoso porque lo que se nos ha planteado recientemente a los Ajá. gamers es que a lo que nos hacemos acreedores cuando compramos los juegos es a una licencia. Licencia. Y en realidad es De como uso. es como una renta. Cuando Exacto. ellos nos quieran, nos pueden revocar esa licencia de uso. Y entonces, ¿por qué cuando tú vas a comprarlo dice comprar? ¿Por qué cuando aprietas Claro. ¿por qué cuando aprietas el botón dice Mm. buy, dice comprar? ¿Por qué no dice se renta? Eso creo que sería muchísimo más claro y creo que Sí. persuadiría a un montón de personas. Pero cuando te lo quieren vender, dice comprar, pero resulta en los términos y condiciones que es una renta. Entonces, y por ejemplo, en el caso de Blizzard tiene sus términos y condiciones que puede desaparecer Sí, el puedes hacer juego lo que quiera. sin razón. Sin Ujú. razón. Sin razón. Con el que ellos consideran razón. No, en una parte de Sí, sus sí. términos literal, sin razón. Y bueno, sí. O sea, no te tienen Sí. que explicar por qué. Ajá, Y exacto. aparte, sin previo aviso. También lo pueden hacer Ujú. de la noche a la mañana. Entonces, pues eso generó mucha indignación. Y lo que se está tratando de legislar es cambiar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú me preguntabas, Ujú, tú tienes un libro, ¿no? ujú. Y de repente no llega el de la imprenta y te dice, ya pasaron 10 años, regrésame mi libro, ¿no? Ya no lo puedes volver a abrir. O lo compraste en el 2010 y en el 2025 se le quitan todas las letras de adentro del libro, ¿no? Es como ridículo porque ya es tu propiedad y nadie va a venir a tu casa a quitártelo. Pero con los medios digitales, en este caso los videojuegos, lo están haciendo. O sea, están desapareciendo juegos que pues ya no tenemos forma de jugarlos, ¿no? Y muchas veces esto es un peligro también para la conservación del videojuego porque muchas veces las mismas empresas pierden sus datos de juegos de hace 30 años, ¿no? Ujú. El pasó así. almacenamiento cuesta, ¿no? Bueno, sí Ajá. pasó así con el Silent Hill, ¿no? Que perdieron el código fuente. Cuando querían hacer el remake, así pues tuvieron que hacer Desde cero. Ajá. No sé cómo hicieron, pero por ejemplo, la fuente, perdieron como la fuente que usaban y le pusieron así un Comic Sans. Literalmente un Comic Sans. Y se ve horrible. Pues claro, esto también es reflejo de lo que ya muchas empresas están haciendo y que todo apunta más bien pues a desaparecer un poco este concepto de la propiedad que Sí. tenemos sobre lo que consumimos y sobre los productos que pues hasta hace no tanto teníamos la costumbre de ver ahí en un anaquel, los formatos físicos, ¿no? O sea, no tiene mucho también que Sony me parece pues ya dejó de fabricar Blu-rays, ¿no? Sí. Entonces ya se va a volver el consumo de DVDs, Blu-rays 4K, de películas sobre todo, pues algo ya más bien de nicho, ¿no? Y por ende más caro, difícil de conseguir. Lo que tú comentas pues es totalmente cierto, ¿no? Y se extiende otro tipo de prácticas como por ejemplo la literatura digital, ¿no? Los ebooks, Ujú. lo mismo, o sea, ha habido muchos Algo casos de pasó, ¿no? personas que Con los pues de denuncian Con en los de redes que Amazon. de repente X libro que compraron hace N número de años desapareció sin razón alguna, ¿no? Entonces eso es algo que las empresas pueden hacer. Inclusive una temporada que hayas comprado a través de tu PlayStation, por ejemplo, Ujú. de repente puede desaparecer sin explicación alguna, ¿no? Entonces son casos que han sucedido. Yo creo que este movimiento pues responde a que la gente pues cada vez más se está pronunciando y se da cuenta de que no es algo pues pro consumidor, ¿no? Toda la tendencia de los servicios por streaming, o sea, ya es como realmente todo un modelo de no vamos a poseer nada, todo va a ser una renta muy rara. Ujú. Y aparte, como tú dices, muy rara porque, por ejemplo, cuando tú rentas WoW, cuando vas a pagar World of Warcraft, puedes pagarlo por un mes, por 6 meses. Pero tú sabes exactamente cuánto te va a durar ese dinero que estás invirtiendo. Claro. En el caso de los juegos que de repente te pueden desaparecer, no sé, compraste un juego a 1,000 pesos y Concord, ¿no? Y te lo desaparecen en 2 semanas o te lo desaparecen en 5 años. Ajá. No hay, ni siquiera son claros en cuándo, hasta cuándo va a funcionar tu licencia, ¿no? Ujú. Que también se me hace pues un problema, o sea, pues sí. ¿Y quiénes son los que se han
pronunciado. Yo escuché mucho que Beatty ha estado hablando mucho del Bueno, en del español. tema, y que en En España es, español, es algo español, muy sí. fuerte, ¿no? O sea, Creo que después de todo, España- esta es una iniciativa que funciona en Europa, porque allá Sí, sí tiene solo que en ver con Europa. las leyes. Sí, O sea, sí puede tener una consecuencia en un ámbito legal, ¿no? Como en Sí. otros lugares, pues no, nunca impactaría por más personas que se sumen. Sí, pues yo creo que habría que hablar como del chisme, de cómo, o sea, cómo empezó la campaña, o sea, quién es este chico que inició y luego, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del público? ¿Cómo fue? Pero creo que yo no lo tengo tan claro, pero creo que aquí ahí voy de Tenemos el nuevo. especialista Indo. Empezó con, es un dude que se llama Ross de Accursed Farms. Tiene un canal de YouTube que es como de comedia de videojuegos que se llama Órale. Accursed Farms. Y él, precisamente por The Crew, fue como que decidió lanzar la... ¿Y él lo jugaba o solamente se enteró? No sé si lo jugaba Ah. o solamente se enteró. Seguramente sí lo jugaba. Mm. Pero, pues ya decidió como organizarse y lanzó la iniciativa ciudadana. Y como pasa, es que como funciona es que tienes, para que el Parlamento Europeo te haga caso, tienes que juntar 1 millón de firmas de gente que vive en Europa. O sea, nosotros como Sí, pues sí. mexicanos no podemos firmar, por más que queramos, no vayan a firmar porque estamos saboteando en realidad la iniciativa, ¿no? claro. Entonces tienes que juntar 1 millón de firmas y él cuenta que iba muy bien, o sea que su iniciativa iba viento en popa. Eran la tercera iniciativa más popular en Europa después de 2 iniciativas que, según él dice, eran cosas sociales bastante más toscas, entonces que tenía bastante popularidad. Y en eso llegó un pseudo game developer, un pseudo desarrollador de videojuegos que supuestamente que trabajó en Blizzard, pero no desarrollando videojuegos, ojo. Trabajó en Blizzard de ciberseguridad y es un streamer gigante que se llama Pirate Software, que es uno de los streamers más grandes que hay de videojuegos. Y tiene pues un seguimiento masivo de millones de personas, ¿no? Creo que en Twitch tiene como 1.2 y en YouTube más, ¡Hala! una cosa así. Y él salió a decir que estaba totalmente en contra de la iniciativa. Y cuando salió a decir eso, la iniciativa iba para arriba y se cayó. Se cayó porque él te lo pinta como yo, que soy game developer, que soy desarrollador de videojuegos y que estoy adentro de la industria y que sé de esto le va a poner en la torre a la industria, ¿no? Esto va a arruinar todo. Claro. Y entonces, durante 10 meses, me parece, estuvo pues parada la iniciativa, o sea, iban como en 300,000 firmas, una cosa así, y se había caído, ¿no? 400,000, algo así. Y entonces, este último mes, Ross dijo, no, pues ya, me voy a ensuciar las manos, ¿no? O sea, dijo, él Como había el último pedido, push. sí, él había querido dialogar con Pirate Software, le escribió en su Ah, stream no y todo, ma. y dijo, oye, es que lo que tú estás diciendo de la iniciativa está equivocado, ¿por qué no hablamos y llegamos a algo, ¿no? Cuando como que Pirate Software todavía tenía como esta aura de, sí, es razonable y así al Y principio. alguien que se preocupa por Ajá, la comunidad. Alguien que se preocupa por la comunidad, y fue rechazada totalmente su propuesta. de- Nunca quiso hablar con él, o sea, nada. Y entonces, pues como que Ross se quedó un poco atado de manos hasta que este último mes dijo, pues me voy a ensuciar, ya no tengo nada que perder, ¿no? E hizo un video donde refutó todo lo que decía Pirate Software, porque cabe decir que desinformó mucho a la gente de lo que la iniciativa iba a hacer. Y entonces un montón de gente dejó de firmar por eso. Y entonces él salió otra vez, hizo su último push y punto por punto fue desmintiendo todas las mentiras de Pirate Software. Y entonces fue ahí que volvió a agarrar un montón de ¿Fuerza? fuerza Pero el movimiento. muchísimo. ¿Cuál es la postura Sí, de sí, Pirate sí. Software? Sí, porque en era el lo que te iba a tema? decir. Que, o sea, ¿cómo pudo tener argumentos sólidos? O sea, también hay un desconocimiento y eso Sí. lo entiendo, ¿no? Que uno al final, o sea, consumimos videojuegos, pero no necesariamente sabemos, o Sí, de yo la no, o industria. sea, la industria y todas las cosas que pasan, ¿no? O sea,
nosotros ya solo vemos el lado mágico de las cosas. El pan hecho ya. Y obviamente entiendo, ¿no? Que este Pirate Software que tenía como una posición pues privilegiada de poder, además de que pues yo por lo poco que he visto de él, o sea, tiene una seguridad así Sí, Ah, tío, sí. cabroncísima, Tiene o un sea, no ego sé de enorme. dónde la saca. sí habla como si supiera, Ah, exacto. hubiera visto la creación misma. Sí, no, y entiendo que eso pues pueda mover a muchas personas y con el background que decías de, bueno, yo trabajé en Mi Blizzard. papá yo trabajó sé- en Blizzard. Mi papá. Su papá sí es una leyenda de Blizzard, cabe mencionar, pero su papá, o Sí. sea, él... Mi papá hizo el sonido de los Murlocs. Sí. Sí, entonces, pero sí me falta, o sea, pensar cómo fue que, o sea, qué argumentos usó, ¿no? Desinformó mucho porque... Ok, fue más como... Y voy a decir cómo, o sea, dijo que por ejemplo los MMOs, los más multiplayer online, que lo que estaba pidiendo la iniciativa es que se volvieran single players. O sea, que los pudieras seguir jugando, pero tú solito. Y entonces no tenía... Y decía, yo no voy a jugar WoW así porque eso no es WoW, ¿no? Y pues todos así de... Pues yo tampoco, Pues, pues... Claro, ajá. es ridículo, ¿no? ¿Cómo voy a cercenar un juego que amo así y lo voy a volver single player? Y salió Rosa a decir, yo nunca dije que los más multiplayer online se iban a volver Fuéramos single single players. player, sí. Yo dije que nos dieran las herramientas para nosotros poder poner servidores privados. Claro. O sea, y pues esa es una muy grande. O sea, que dijo que los multiplayers online, como de Crew también, Ujú. que los ibas a poder jugar tú solito y iban a ser una sombra de lo que fueron en Ujú. realidad. Claro. Luego salió a decir que para los indies, porque él se jacta mucho de ser indie, que para los indies iba a ser un precio inalcanzable y que un montón de proyectos que estaban en la mente de personas no se Ya iban a iban lograr. a desaparecer. Pero igual hubo muchos developers indies que salieron a decir que sí podían hacerlo y que sí estaban a favor. Por ejemplo, Bien. en español, Alba Mayo, que es el creador de Ambidextro y de Pineapple on Pizza y así, salió a decir que pues, él está totalmente de acuerdo con la iniciativa. O sea, realmente... Y estaba viendo otra desarrolladora de software, ella no es de videojuegos, pero ella justo, ahorita no recuerdo su nombre, luego se los paso, pero decía como, es que en la industria de software, esto que se está pidiendo se lleva haciendo desde hace mucho. Solo la industria de los videojuegos Es que- nunca había necesitado hacerlo, pero no es que no se pueda poner ese tipo de parches. Otra cosa que se me olvidó decir, muy Ujú. importante, es que la iniciativa no es retroactiva. Es decir, ¿Qué significa eso? una vez que pase la iniciativa, los juegos Ah, que se creen para el futuro van a tener ya que crearse con esta, bueno, esperemos que pase, van a tener que crearse con esta nueva legislación en mente. Claro. Los que Pero están, todos los que ya existen esos no. no tienen seguir las que cambiar reglas. nada, porque también lo que Pirate Software decía era como, no, un montón de juegos van a tener que no se puede porque no están codificados así, van a tener que cambiar todo y las empresas se van a morir haciéndolo y van a gastar miles de recursos y así, y es como, no, dude, ni siquiera estamos hablando de juegos que ya existen. Ah, sí, no, es Estamos como hablando de la- juegos para el futuro. Ujú. Y esa es otra de las grandes cosas en las que estaba desinformando. Ujú. bueno, y después que hay un repunte, ya se alcanzó la meta, que... Hubo este ¿Cómo van? repunte que fue muy grande porque otros youtubers muy grandes ya se dieron cuenta, ¿no? Como PewDiePie, creo que es uno de los más grandes. Sí, dijo- también salió Penguin Zero, Salió Penguin Zero incluso y- Asmongold, Ajá, Asmongold. En español, Bitey Byte. Que, pues, Bitey Bait, que es nuestro Nakama. Un saludo, Bitey. Saludos, Bitey, si nos estás viendo. Espabila. También Some Ordinary Gamers de Canadá, que tiene como 3 millones en YouTube. O sea, salieron un montón de dudes a apoyar la iniciativa. Y entonces se levantó muchísimo, muchísimo. Y alcanzó la meta. Y que alcanzó tenían la del meta, millón. pero se especula, según Ross, que como 400,000 de esas firmas pues van a ser o invalidadas por alguna cosa que pusieron mal, o gente de otros lados porque apoya la Apócrifas. iniciativa que no podía firmar, ¿no? Por ejemplo, yo apoyé mucho, yo no, pero pues, supongamos que apoyo mucho la iniciativa y firmé y hice que mi mamá firmara y que mi hermano firmara y así.
Y se logró, pero en realidad todas esas firmas no van a contar al final, sí las van a revisar. Entonces ahorita estamos en 1.340.000 más o menos. Ok. Y se- 340,000. No, pues ya está. 1.340.000. Casi, casi. Y Porque es- queremos llegar al 1.500.000 para Asegurar. asegurar, porque se calcula que un montón van a ser. Sí, para tener el margen de Ajá. las invalidades. Sí. ¿De qué es Video Games Europe? Ah, bueno, ¿Y qué pinta en toda esta situación? es que no habían dicho nada, habían estado súper callados Ajá, todos como que las dijeron que corporaciones todo- gigantes. Sí, Ajá. como que ahora hay que ver, a ver qué pasa. A ver si Porque sí al se arma o no. Al principio no eran, o sea, durante 10 meses la iniciativa no se movió, ¿no? No avanzó nada. Y este último mes, 1 millón de firmas en un mes, o sea, Sí, es que ya estalló esto. Oigan, pero de alguna forma fue, o sea, Pirate Software el que frenó y el que El impulsó. de alguna impulsó forma. de alguna forma, ¿no? O sea, sí fue el que lo frenó, porque aparte hay unas gráficas que se comprueba que cuando Pirate Software desinformó a Claro. la gente, las firmas bajaron increíblemente. Pero luego también gracias a que pues Ross se ensució las manos y lo trastoqueó y sí, ya lo expuso, ¿no? Lo Creo que el expuso. mismo Pirate Software dijo así como que agradezcanme que soy el villano de Pirate Software porque de Stop Killing Games porque gracias a mí ahora tienen como un buen Ay, ya, ahora Esa le es vamos tajada a de lo que agradecer. Sí. gracias a él, cuando él lo Dios. había frenado. Es la que así lo iniciativa. pensó él. La iniciativa iba súper bien hasta que él habló mal y ¡pum! Se desplomó. O sea, vamos a poner la gráfica en pantalla, ¡pum! Se desploma. Y luego salió a decir que esas gráficas eran falsas y no sé qué. Y el creador de las gráficas salió a decir que Pirate Software estaba diciendo, No, man. estaba desinformando. Es que es lo que yo no entiendo, o sea, cómo hay tantas personas que ya han tenido malas experiencias. Y siguen haciendo lo mismo y siguen y siguen. Ajá, o sea, ¿por qué? Pues es que no sé. O sea, pues, yo sí sé es- que ha bajado su audiencia, pero ha sigue bajado- siendo... Pues es muy convincente y para mucha gente que no investiga tanto, que no los estoy Ya. culpando ni No, nada, pues todo lo que dicen, o sea, me apareció por primera vez en Shorts y sonaba súper razonable, súper bien, o sea, se presentaba como alguien que sabía muchísimo de la industria. Alguien que sabe usar Paint. Sí, que es lo que- Paint y hace sus diagramas y así. Entonces, pues sí, es muy convincente y sí entiendo por qué Ya. mucha gente lo sigue, pero ahora sí se le está cayendo el teatro. Y entonces, ¿qué es Video Games Europe? Es una... Se juntaron muchas empresas y para lobillar, ¿cómo se dice? Para... Para hacer una Ser sala, un lobby. Para hacer un lobby, sí, pues como una representación de... Pues para convencer básicamente con abogados y con mucho dinero a los legisladores de Europa de que no aprueben la moción. O sea, dijeron que iba a ser un superpeso para la industria y que no le convenía, pero o sea, industrias AAA, estaba Bethesda, estaba Nintendo, Ubisoft. estaba Ubisoft. Sí. Bueno, Bethesda no recuerdo, pero Ubisoft sí, un montón de las empresas gigantes que gastan. Take-Two, Take-Two, que es los de Grand Theft Auto, ¿no? O sea, Sí. ajá, según yo- sí, sí. Un montón de empresas gigantes que gastan $400 millones en crear un juego y no les alcanza para Darnos las Para herramientas. pensar en un parche cuando vayan a matar el juego. O sea, nadie se está metiendo con cuando ellos todavía tienen control del juego y lo quieren seguir monetizando. Nadie se está metiendo con eso. Nada más es cuando ya no les interese. Sí. O sea, ni siquiera, y esto es algo importante de decir, ¿no? O sea, los que van a sostener, digamos que los nuevos servidores, pues va a ser la comunidad. O sea, no es como que la empresa... No estamos pidiendo que la empresa... Bueno, estamos... Sí, sí estamos. Sí, estamos claro. pidiendo que la sí. empresa... En espíritu, no confirmas. No, o sea, porque de alguna forma, o sea, lo que se haga allá también es lo que queremos, ¿no? O sea, hay como un Sí. espíritu, la nación gamer, pues, no tiene fronteras, ¿no? Y sí lo queremos, ¿no? O sea, porque sí hay juegos, ¿no? De hecho, hay muchos servidores de la gente, ¿no? O sea, pero son servidores que son, podemos decir, no sé si ilegales. Ilegal, pero Sí, son- piratas, sí. son no claro. legales. son no legales, ajá. O bueno, no son oficiales. Ajá. Pero es algo que se hace y es como, bueno, que nos dejen hacerlo. Que era otro de los argumentos que estaba desinformando Pirate Software, que decía Hace pirata.
porque decía, no, pues también como que quieren obligar a las empresas a mantener eternamente prendidos sus servidores, y era como, no, dude, o sea, cuando se muere el juego, se muere y la empresa no tiene que volver a gastar un peso en mantenerlo, solo dennos las herramientas para hacerlo. O déjenlo jugar offline, Offline. déjenlo disfrutar del juego. sin tener que Metan estar local conectado. LAN, o sea, muchas cosas. Sí, que tampoco es tantísimo. No es una gran inversión, o sea, No, no solo es que los videojuegos hoy en día no están pensados desde el principio de esa forma. Bueno, Queda un poco claro. sí, lo de Video Games Europe es muy importante porque ahí va a estar la verdadera pelea. resistencia, sí. Sí. O sea, una cosa es reunir las firmas. Reunir las firmas no es para que pase la iniciativa. Es para No. que la revise el Parlamento. Es Europeo. solo para que la gente nos haga caso, ¿no? Básicamente, para que la revise el Parlamento. Y una vez revisado el Parlamento, pues van a estar las empresas gigantes contrarrestándonos, ¿no? Nuestra Exacto. iniciativa. Y, A billetazos. y a eso se refieren, o sea, se crea este lobby, pues conjunto de representantes de conglomerados, que además ellos mandan, o sea, sus representantes los mandan como expertos, ¿no? Como, y ellos son los que se van a encargar de dar contraargumentos a Stop Killing Games y tratar de disuadir, ¿no? Al Parlamento. ¿Cómo lo van a hacer? Juntándose, haciendo cenas. Muchas veces, o sea, hay demasiado... O sea, se supone que es ilegal, ¿no? O sea, como sobornar y así, pero hay otras formas, ¿no? Es convencer. sí. Como sea, y ahí sí están dispuestos a invertir. Están dispuestos a gastar todo lo que podrían gastar en hacer que los juegos permanecieran, bueno, con los parches estos y así, pero están dispuestos Claro. a mejor a gastarlos en abogados. La resolución de esta iniciativa, ¿cómo impactará en América Latina y en el mundo? Pues, o sea, lo que especulamos es que justo sería más trabajo. ¿Qué va a ser más fácil? Que hagan 2 juegos distintos, así como este para la Unión Europea y esto Para el resto del para el mundo. resto del mundo. Si de por sí ya tendrían que hacer uno para la Unión Europea, pues se cree que pues ese sería el global, El estándar. el estándar. Por lo cual estaría pues bastante bien, la neta. Eso sería lo ideal, y si no lo hicieran, de todas formas sentas un precedente, ¿no? O sea, empieza la Unión Europea, nosotros aquí en América Latina pues estamos muy atrasados en legislación, sobre todo de videojuegos, pero de tecnología en general, Sí, pero pues es un precedente que después puede permear, aunque tarde varios años, 10 años, 15 años, pero puede permear en el resto de las pues regiones, ¿no? Obviamente Estados Unidos como que son de los que siguen más pronto, Canadá, claro. pero ya de ahí nosotros los latinos pues nos vamos a tardar un rato, pero ya por lo menos está el precedente de, en la Unión Europea se aprobó esto y está funcionando perfectamente y se puede hacer y pues ya, y entonces como que es más fácil para cuando nosotros queramos legislar, pues tener ayuda, ¿no? Pero sí, lo ideal sería que de una vez los parches que sacaran para la Unión Europea fueran globales y Sí. nos ayudaran a todos y así. Sí. Pues al fin y al cabo también creo que ayudaría, como decías, al mundo digital, no solo en videojuegos, sino en Al cuanto a- Digimundo, al ¿eh? Digimundo. Al Digimundo. No solo en videojuegos, sino pues en las propiedades que tú compras, como películas, música y todo eso. Creo que también sentaría un tipo de precedente. Sí, por ahí. porque también las otras industrias van a decir, ya se pudo, ya se hacen los videojuegos, a ver. Sí, entonces, no sé. Sí, hace poquito un amigo me preguntaba, porque justo estábamos hablando de, no, pues ya no somos dueños de nada y los videojuegos, pues no se puede hacer nada. Y me dijo, ¿y qué se puede hacer? Así como me preguntó genuinamente. Órale. ¿No? Es alguien que juega videojuegos, pero no está tan metido como yo. Mm, Y me dijo, ¿y qué se puede hacer? ¿No? Y en ese momento todavía yo no había escuchado de la iniciativa ciudadana de Stop Killing Games, pero ya había escuchado, por ejemplo, de GOG, ¿no? Que es Good Old Games, Ujú, que es claro. un portal en internet que te vende juegos, pero con la promesa de que ellos le van a dar soporte, ¿no? Entonces... Y que te están vendiendo el juego, no una licencia. y ellos sí dicen que te están vendiendo el juego. No, sí, o sí sea, lo hacen. y que es eterno y que tú le puedes hacer lo que quieras, lo puedes tener en tu compu, pasarlo a otro lado, emularlo, puedes hacer lo que quieras, es tu juego.
Y tienen un programa que se llama el programa GOG, el programa Good Old Games, y los juegos que están soportados en ese programa, ellos se encargan de darle soporte. Aunque la compañía que los haya creado ya no les dé soporte, ¿no? Que está increíble, pues. Que está O sea, increíble. Y yo cuando me preguntó en ese tiempo solo pues solo había escuchado de eso, pero ahora tenemos GOG, tenemos la iniciación ciudadana, tenemos la cosa de la emulación lo tratamos después. sí. Pero ya por lo menos tenemos un poco más de opciones, o se vislumbran caminos con más opciones. Que ese sea el camino, ¿no? Ujú. O sea, a mí sí me da miedo que no pase nada. Y lo veo como bastante posible, la verdad, también. Que no. Que, pues. Que haya un las agarren trabajo. a billetazos las Exacto. cosas, y ya se ve ahí como una flama extinguida. Pero. Pues no sé. Se sabe. Sí, es un rival increíblemente fuerte. O sea, porque Nintendo ya solito son los reyes de las... De las demandas. De las los demandas. procesos legales. Y en Hay Video un Games Nintendo. Europe están Nintendo y otras 20 y es como, no manches, con el capital de ellos son los de varias naciones. O sea, Sí. está Pero muy bueno, complicado. Siempre, o sea, si ellos dicen que comprar el juego no es poseerlo, También, entonces piratearlo no es robar. claro. O sea, If buying isn't owning, pirating isn't stealing. exacto. Entonces, bueno, pues a ver qué pasará cuando termina la recaudación de firmas. Creo que, Falta poco, ¿no? sí, O cuando termina, creo que termina a finales de julio. sea, ya. Si Ya tenemos que yo, sí, a finales de julio, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí. Sí, falta poco, pero yo espero que en los últimos días, así todos los que dijeron, sí voy a firmar, pero el último día se pongan las pilas y que sí. Que haya como maratones así de streamers, así viendo el Estaría bien, bueno, 24 contador. horas tus firmas o algo así. Ajá. Estaría muy padre. Una firma que des y Se un sub extiende. o algo Sí. así. Ajá. Un sub por cada firma, estaría bien bueno. Aquí Indo lo va a hacer. Sí, Yo sí me animo un stream de... estaría bien chido de streamear las 24 últimas horas. Sí, yo sí me animo. El problema es que mi audiencia no es principalmente europea, pero en mi stream, pero sí me animo. Sí tengo algunos conocidos españoles. Pues sí streameamos lo a molesta. las, que son 7 horas de diferencia. O sea, a las, ¿qué? 5 de la mañana. Sí, que yo sí me he tomado la molestia de mensajearlos personalmente y decirles, Ah. oigan, tú ya escuchaste hablar de esta iniciativa. Y Tienes 10 minutos para hablar de Stop Killing Games. Sí. No, pues, Pero es que sí siento que hay que luchar, o sea, No, sí hay que hacer luchar. algo, ¿no? O sea, porque siempre, no sé si ustedes recuerdan cuando comprábamos juegos cuando éramos niños, ujú, por ejemplo, no sé, el Ocarina of Time. Tú agarras tu cartucho de Ocarina of Time y si tienes tu Nintendo, pues Puedes jugar. puedes Sí. conectarlo y seguirlo jugando. sí. Eso ya no es posible. Yo solo no entiendo cuándo empezó a ser un requisito así como que estar online para muchos juegos. O sea, Es horrible Play eso. 4 ya se veía un poco eso. Mm. Ya- Hermano. ya te pedían. Yo tuve mis experiencias gamer en la infancia, con amigos. Fui poseedor de algunas consolas, el Play 1, un Xbox, la versión Crystal, preciosa. Creo que es la consola por la que siento más afecto. Xbox. Ujú. Tuve ahí como una brecha, me perdí realmente la generación del Play 3 y del Xbox 360. Y adquirí ya mucho después una Xbox One y venía con un juego que se llama Anthem. ok. Yo no tenía conocimiento de que era terrible, ¿no? El juego había salido totalmente roto y pues será obliterado por la memoria histórica eventualmente. Literal. Para mí fue realmente un shock el no entender cómo es que si yo tenía ya la posesión de ese juego, no lo podía jugar porque necesitaba estar conectado a internet. Y pues para mí fue realmente algo decepcionante, ¿no? Y a la postre todo lo que se reveló, ¿no? Ya de pues el gaming moderno, Sí. videojuegos que ni siquiera traen el juego, que son solamente una llave. Es decir, ya ni siquiera Sí. cumple ese propósito de facilitarte el simplemente insertar el disco y jugar, ¿no? Porque ahora, si yo quiero jugar Halo Infinite, pues tengo que descargar muchas decenas de gigas y esperar pues a que
Que sí está lindo. ello, Sí, ello está concluya, ¿no? Sí, que creo que ahorita solo Cyberpunk, Ujú. si lo compras, es el que ya trae el juego y lo puedes Claro. jugar. Caja, Que no sin, tienes que caja sin bajar cartucho, como hay Sí, algunos caja casos en sin juegos cartucho. de Nintendo. Y pues es es algo horrible y creo O que lo justamente traen este- incompleto también, o sea... Sí, porque todo se parcha, ¿no? A los 2-3 días de que el Bueno, juego sale. ese es el mejor de los casos, o sea, la compilación de Metal Gear para Switch trae solo el 1. El 2 y el 3 los tienes que bajar, o sea... Ujú. Y no es como que no quepan en el cartucho, solo es que hay muchos tipos de cartucho, eligen el más barato, que es el que menos le cabe, le ponen lo mínimo y ya, ¿no? O sea, Que cuando recién se empezaba a cambiar a digital, nos lo vendieron como, pues como ya no vamos a gastar en cartuchos, en discos, etcétera, va a salir más barato. ¿Y cuál? ajá, y no, O sea, y no, está al mismo precio, o sea, sí. Y hasta No, le- peor, hasta ya le subieron, han ya. subido. sí, Gracias, brutalmente. Nintendo. Sí, pues por no defender. Claro. por no Ujú. defender. Y yo recuerdo de lo que preguntaron, yo recuerdo no cuándo pasó en general en la industria del gaming, pero lo recuerdo muy bien con Blizzard, porque yo jugaba Warcraft 3, todavía juego Warcraft 3. Cachen mis streams de Warcraft. Jugaba Warcraft 3 y en ese momento iba a salir StarCraft 2, les estoy hablando de hace como 14 años, 15 años. Y Warcraft 3 todavía tenía algo que ya no existe, que se llama red de área local. Ya no existe en Blizzard, o sea, ya no sale, ¿no? Ujú. Y en Blizzard, la red de área local era súper importante. Obviamente, por ejemplo, si estábamos nosotros aquí, podíamos jugar sin delay. Sí. Jugábamos con 0 de ping. Que eso es algo que ya como que Se ha hemos perdido, olvidado sí, que se sí. juega, ¿no? Ping. 0 de ping. Cero. Y y los torneos de esports de Warcraft 3 eran así. Porque se jugaban en local LAN, en LAN, red de área local, Sí. y que tenía 0 de ping. Entonces los jugadores podían hacer las mejores jugadas así del mundo porque ya era solo su velocidad de reacción, ya no era de que había un 10, 20, 30 de delay, 60 de ping. No había nada. Entonces el nivel era altísimo, ¿no? Y luego yo me acuerdo que hasta estaba platicando con amigos que jugaban Warcraft en ese entonces y, oye, pero StarCraft 2, ¿cómo le van a hacer? Si dicen que es online solamente, ¿no? Y un dude dijo, no, pero es imposible. Dijo, para los torneos, porque aparte StarCraft 2 se perfilaba como el título de los esports, ¿no? Claro, güey. Dijo, para los torneos van a tener que sacar LAN. Tienen que sacar red de área local a Ujú. fuerzas para los torneos. ¿Y cuál? ¿Y no? No lo sacaron. No lo sacaron. Lo que pasó es que cada vez que íbamos a un torneo de StarCraft, a fuerzas el venue tenía que tener internet. Y buen Y internet. muy bueno. Y muchas veces se cayó. O sea, las primeras veces pasaba que se saturaban los servidores. También, en ese tiempo el internet todavía no era bueno y los internets de las venues dejan mucho que desear. Sí. Y Y entonces, Blizzard siempre ha tenido malos servidores. cuando no les dan mantenimiento, sí. Los de StarCraft Siempre estaban están bien. saturados siempre. Los de StarCraft estaban bastante bien, pero Hace 14 años. todavía me he metido a jugar y están bien, pero no es suficiente. O sea, y también eran bien poquitos, por ejemplo. O sea, tenías uno en Norteamérica, otro en Latinoamérica También. y los de África, así de el meme de los de África y nadando abajo del agua, bueno, siendo ahogados, ¿no? Y así. Y pues no es suficiente porque, por ejemplo, los de Brasil no tenían su propio servidor y X, pero bueno, muchas cosas. Pero justo lo que nosotros decíamos es, a fuerzas van a meter LAN, así, a fuerzas tienen que A meter fuerza LAN. les importamos. Y no, ¿Y cuál? y a partir de ahí ningún juego de Blizzard tiene LAN. No, Incluso hoy Warcraft, el Warcraft Reforged, no tiene LAN. no tiene. Entonces incluso el Warcraft 3 que ya tenía LAN, no tiene LAN ahora. Entonces, Le No quitaron entiendo, el- o sea, no entiendo por qué. bueno, yo sí entiendo por qué, porque la LAN se usaba mucho para piratear. De hecho, en ok, ese eso tiempo no sabía. jugábamos en un servidor, como precisamente Edu dice, los servidores de Blizzard en ese tiempo de Warcraft estaban olvidadísimos y eran muy malos, estaban llenos de hackers, tenían mucho ping, spikes, etcétera. Y entonces nosotros lo que hacíamos es nos íbamos a una plataforma que todavía existe pero ya no funciona igual, que se llama Garena, G-Arena, y ahí lo que hacías tú es como, yo vivo en México, yo hosteo mi juego y alguien de Estados Unidos ve que tiene poquito ping conmigo y se mete a mi juego, ¿no?
Ok. Entonces nosotros, pero eso lo gestionaba a través de área local. Ah. Tú te metías al área local Claro. y te metías a Garena y te salían los juegos de área local como si estuvieras. Como si estuvieras ahí. Y entonces yo podía hostear para gente de cualquier lado del mundo. Obviamente convenía que se metieran los que estuvieran cerca de mí. Claro. Entonces se usaba un montón como para piratearlo porque Garena no te pedía que tu clave de producto como para entrar a Battle.net. Ya. Entonces, Es como para poder jugar con... que en realidad lo jugaba un montón de gente que tenía el juego legal y lo había Sí, pagado porque obvio. los servidores de Blizzard eran muy malos en Sí. ese entonces. Entonces había un montón de gente que jugaba ahí porque tenía mejor ping, porque podían encontrar muchos hosts. O sea, yo me acuerdo que los chinos decían, quiero un host de la West Coast para jugar. Y entonces ya yo como era mexicano luego podía hostear para los chinos y entonces pedían mi host y ya yo estaba hosteando entre los chinos y los de Europa y como que era un punto medio, no súper bien ni nada, pero Órale. jugable, decente, jugable, ¿no? Entonces así como que triangulabas, ¿no? Y ibas viendo. Y yo para jugar en Europa decía, no, pues yo quiero jugar con alguien del Reino Unido, que son los que están más a la izquierda, entonces son los que están más cerca de mí, ¿no? Si voy a jugar contra alguien de Bulgaria, pues busco un host del Reino Unido y tengo mejor pinga que si me voy directo con el búlgaro y jugamos directo, pues tenía 200 y tantos. Pero con el del Reino Unido tenía 140, entonces era jugable, ¿no? Pero sí, por eso fue que la red de área local se usaba mucho para piratear, entre comillas, los juegos, pues. Entonces se quitó Ok, totalmente. ahora lo entiendo un poco mejor. Bueno, ¿tenemos algo más que agregar sobre Stop Killing Games? Bueno, si son de la Unión Europea, firme. Creo que también tienen que ser mayores de edad. Está difícil, pero se puede. Es importante, es un paso en la dirección correcta sobre la defensa del mundo de los videojuegos. Ey. En un contexto en el que cada vez es más difundida la práctica pues de empresas voraces, prácticas anticonsumidor, además de toda la ola de pues despidos, ¿no? Que están existiendo al interior de las empresas y Sí. múltiples prácticas de explotación. Además ahora con el problema de la tendencia hacia la inversión en el desarrollo de las inteligencias artificiales, ¿no? Igualmente, Los gachas, la inteligencia artificial. Claro. Que nada Oh. más rápido para A terminar. Cuando se trató de legislar los gachas, no me acuerdo si en Estados Unidos, una abogada de la Big Corpo salió a decir que los gachas eran como un huevito Kinder. Sí, es cierto. Y así fue como Kinder. convencieron a los Sí. legisladores que son viejos y pues no saben Es que de por eso los... que los gachas no eran ningún problema, ¿no? Es que son como un huevito Kinder, ¿cuál es el problema? Ay, no. el mundo está patas arriba. Las corporaciones se oponen a preservar los videojuegos, pero no se legisla pues para regular el virus de las microtransacciones, ¿no? Por ejemplo, que es algo también muy dañino. Y en general, pues el mundo de los videojuegos pierde en espíritu. Muchos videojuegos AAA producidos en serie, carentes realmente de sustancia. Y pues pienso que este tipo de organizaciones de personas que sí nos importa, pues preservar algo para el futuro. O los Sí. extraterrestres, a lo que llegue a terminar. Así que pues enhorabuena por Stop Killing Games y ojalá dé frutos. Y como dice Sepultura, refuse, resist. Pues esto ha sido Stop Killing Games. Muchas gracias, compañeros. Un programa más de los Cronopios sin fama y esperamos contar con su compañía la siguiente semana, que hablaremos de Sorpresa. sorpresa. Ni nosotros lo sabemos. Hasta pronto. Hasta Nos pronto. vemos. Chao. que nunca son completamente seres humanos,